espiritualidad. Por eso, este tema es muy especial. En una situación tan difícil como la que estamos viviendo, en un momento tan complicado como el que estamos viviendo, necesitamos echar mano de una sana espiritualidad. Y por eso el tema que vamos a trabajar se llama la espiritualidad del creyente. Yo voy a ir poniendo unas, si me permiten habilitar, yo comparto pantalla, la persona anfitriona me permite, yo comparto pantalla Sí, para ir padre. mostrando unas diapositivas que les he preparado. Perdóneme un segundito. ¿Quiere tratar? Yo creo que ya está habilitado, padre. ¿Quiere tratar, por favor? No, no me ¿No? dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. No, no me Ah, está dando. entonces espéreme un segundito. ¿Quiere intentar ahora, por favor? Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, solamente me dicen si están viendo lo que les estoy mostrando y ya arranco con toda la tranquilidad. Sí, padre. Sí, ¿Están viendo las diapositivas? sí. Bueno, amigos, entonces vamos a empezar este tema que me parece muy interesante, me parece muy especial que tengamos la oportunidad de trabajar lo que es la espiritualidad del creyente. Al final tendremos, como acaba de decir Marcela, un espacio para algunas preguntas y solucionar algunas inquietudes. Lo primero que yo les tengo que decir es que para hablar de la espiritualidad del creyente se necesita descubrir, y esto es muy interesante, junto a Cristo el papel del Espíritu. ¿Por qué? Porque es importante caer en la cuenta que nuestra espiritualidad, en un mundo de tanta confusión, en un mundo que podríamos decir ecléctico, donde todo mundo toma de toda parte y mantienen una mezcolanza espiritual de cosas raras, se hace necesario en dónde está puesta nuestra espiritualidad. Y por eso es importante decir que nuestra espiritualidad tiene un nombre. Amigos, nuestra espiritualidad se llama Espíritu Santo. No es otra cosa. No nos podemos salir de ahí. Nuestra espiritualidad se llama Espíritu Santo. Y es muy triste cómo hoy la palabra espíritu es una palabra ambigua, es una palabra mal usada. Por eso se hace necesario aclararla. Hoy se habla de espíritu como la forma de controlar los espíritus, de intervenir las vidas desde afuera con recursos y ayudas humanas. Y eso es lo que se llama nueva era, olvidándonos que la verdadera espiritualidad y el verdadero espíritu es el que nos ayuda a trascender, es algo que viene de arriba, es un don de Dios. Por eso, queridos amigos, hoy hablar de espíritu es algo etéreo y es algo muy vago. La espiritualidad de la que nosotros tenemos que hablar es una espiritualidad cristiana. Y la espiritualidad cristiana, amigos, la que ustedes y yo vivimos desde el día que nos bautizaron, es una espiritualidad muy concreta. Esa espiritualidad indica la experiencia por medio de la cual el Espíritu va guiando a la iglesia al encuentro con Cristo para en ese encuentro llegar al Padre. La espiritualidad cristiana, entonces, mis queridos amigos, es la respuesta de los bautizados. Escuchen esto, que me parece interesante. Es la respuesta de los bautizados ante la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo responde el creyente? Responde con su espiritualidad. De ahí que el Espíritu Santo nos empuja, nos interviene, nos moviliza, nos lanza hacia Dios. Cristo es uno, y así lo dice el Evangelio de San Lucas, es uno que ha sido guiado por el Espíritu. En Lucas capítulo 4, versículos 1, se nos va a decir que Jesús, lleno
del Espíritu Santo volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. A Jesús lo mueve el Espíritu. Es interesante caer en la cuenta cómo el papel del Espíritu en la vida del cristiano se va a evidenciar de una manera muy especial en San Pablo. El Espíritu pone al cristiano en relación con Cristo. Por eso va a decir la palabra, nadie puede decir Señor, Señor, si no es por el Espíritu. Y es gracias al Espíritu que el cristiano puede dirigirse al Padre con la misma intimidad de Jesús. Por el Espíritu, el cristiano puede decir como Jesús, Abba. Cuando el cristiano acepta el proyecto de Dios, entonces se empieza a comportar como Cristo. Cuando el cristiano se deja asumir por el Espíritu, se integra a la dinámica del Padre y a la dinámica del Hijo. Y esto lo podemos ver de una manera muy especial, queridos amigos, en el libro de los Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 23. Escuchen, amigos, este texto tan interesante. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Palabra de Dios. ¿Qué significa entonces, según este texto, queridos amigos, vivir según el Espíritu? Según este texto, vivir según el Espíritu es procurar, entiéndanme esa expresión, procurar una vida espiritual sana. Amigos, hoy hay personas que no tienen una vida espiritual sana. Hoy hay personas metidas en una cantidad de cuentos y cosas raras que estoy seguro que en vez de agradar a Dios lo ofenden. Hoy hay personas que con su manera de vivir la espiritualidad y creer que lo están haciendo bien, están retando gravemente a Dios. Vivir según el Espíritu es procurar una vida espiritual sana. Atención a esto que les voy a decir. La espiritualidad del creyente se gesta dando una pelea contra la carne. La carne tiene apetencias contra el Espíritu. La carne hace que uno se levante contra el Espíritu. Y cuando habla de carne, no hace referencia solamente a lo sexual. Queridos amigos, significa todo aquello que este cuerpo nos empuja a hacer. Repito, no solamente sexual. Ahí entran los chismes, las calumnias, la soberbia, los vicios y las esclavitudes. Hay un punto que me parece interesante aclarar.
Y es la diferencia, y quiero que tengan esto muy claro, la diferencia entre espiritualidad y espiritualismo. Amigo, hay personas que creen que tienen una espiritualidad muy sana y muy bonita. No, lo que tienen es espiritualismo. Y por eso es importante que quede claro estos dos términos. Miren esto, la espiritualidad le apuesta al crecimiento de la persona de una manera completa. La espiritualidad busca llevar la persona a la integralidad. La espiritualidad es más trascendente porque pone la mirada arriba en el espíritu, mientras que el espiritualismo va a exaltar al individuo en sus necesidades personales, priva la persona de la vivencia de comunidad y entonces es más una experiencia de momento, es más terrenal, es algo más de la dificultad, de la necesidad en el momento apremiante, pero no es la construcción de una experiencia de Dios en el tiempo, no, son cosas de ahora. Y por eso las personas que viven espiritualismo son las personas que son de chispotazos espirituales, no de mantener una vivencia constante de Dios en el espíritu. Esto es muy lindo lo que les voy a decir. Miren, la espiritualidad se encarna en el ambiente en el que vive. La persona entonces es capaz, en la cotidianidad de la vida, en medio de sus luchas, de aspirar a Dios. Es tan bonito eso, la espiritualidad llega a la realidad concreta de las personas y hace que la persona desde lo que está viviendo empiece a sentir la necesidad de Dios, del Dios en el que nosotros creemos. Mientras que el espiritualismo aísla a la persona. Escuchen esto. Aísla a la persona metiéndola en una burbuja y la persona se justifica diciendo que busca a Dios, cuando en el fondo se está buscando es a sí misma. La espiritualidad cristiana me encara a la vida, a los problemas de cada día. ¿Movidos por qué? Movidos por la esperanza en Dios. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar que fuera de nosotros sin esperanza. Es la esperanza la que me invita a esperar cuando alguien muere en la resurrección. Es la esperanza la que me invita a esperar en medio del desempleo, en que Dios me va a dar un trabajo. Es la esperanza en medio de esta pandemia la que hace que no nos enloquezcamos y que entendamos que esto va a pasar. La espiritualidad cristiana, la que ustedes y yo tenemos, nos encara a la vida, a los problemas, movidos por una cosa maravillosa. Nosotros esperamos en un Dios que no defrauda. Pero ese Dios es un Dios de procesos. Atención a esto. Es un Dios de procesos. Dios no responde como el brujo. Dios no responde como el chamán. Dios no responde como el gurú. Dios nos pone a esperar. Y en cambio el espiritualismo lleva a la persona a echarle tierrita a los problemas, confiando en que alguien a quien acudo, que no es Dios, me los puede solucionar. Por eso, mientras Dios nos pone a esperar, el espiritualismo da luces a mis problemas, ofreciendo respuestas inmediatas y tangibles. Es decir, me mandan cosas, riegos, inciensos, talismanes, cosas que yo pueda tocar, porque tocando yo me tranquilizo y tocando yo recobro la confianza. Recordemos que a Dios no le gusta tanto que toquemos. A Dios hay que tocarlo con el corazón. Cuando aquella mujer hemorroísa que padecía flujos de sangre lo quiso tocar, Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Se vuelve a ella, la va a curar, pero le va a dar una lección. No es tocando. Hay personas que tocan, que tienen que tocar, mandar la mano, santiguarse. No, a Dios hay que tocarlo con la vida. A Dios hay que tocarlo con las luchas, a Dios hay que tocarlo con los esfuerzos, a Dios hay que tocarlo con una vida bien vivida, a Dios hay que tocarlo con una sana espiritualidad. Por eso, queridos amigos,
Espiritualidad es seguir a Cristo conducidos por el Espíritu. Y entonces eso nos va a aclarar algo, que la espiritualidad cristiana no es una vaga energía cósmica ni una fuerza extraña. ¿Quién es Dios para usted? Es una fuerza y es una cosa por allá rara y etérea. No, señor. Para mí, la espiritualidad que yo tengo es una persona. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. No es una cosa rara. Es Espíritu Santo. Es interesante entonces, queridos amigos, cómo la espiritualidad cristiana me va a liberar de lo accesorio, de lo superfluo, de lo pasajero. La espiritualidad cristiana purifica mi vida de las pequeñeces en las que a veces en medio de mis afanes se puede ver enredada mi fe. Es triste cómo a veces me considero una persona espiritual porque hago muchas novenas, porque prendo muchas velas, porque ofrezco muchas misas o porque tengo muchas camándulas. La espiritualidad verdadera, amigos, no necesita de muchas de esas cosas. Y miren, me van a entender esto. No estoy diciendo que sean malas. No es mala una novena, no es mala una estampita, no es malo el rosario, no es mala la camándula, ni riesgos. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esas cosas son muy tristes cuando Dios no es el centro, cuando Dios no es lo más importante. Entonces yo voy a un templo y me quedo ahí arrodillado delante de San Judas, pero no soy capaz de ir al Santísimo. Entonces yo participo con devoción de la misa de María Auxiliadora, pero no participo de la misa dominical. Entonces yo soy muy amigo del rosario, pero nunca visito a Jesús Eucaristía. Esas cosas son muy importantes, pero se convierten en peligrosas cuando Jesús no es el centro. Amigos, eso me lo tienen que entender. En el fondo, lo único que nosotros necesitamos es a Jesús. Pudiera no existir la camándula, no estoy diciendo el rosario, pudiera no existir la camándula, pudiera no existir la estampita de San Judas Tadeo, podría no existir la novena a tal santo. Y si mi fe está puesta en Jesús, estamos en el lugar que es. Cuando esas cosas se convierten en accesorias, cuando Jesús no es el centro de mi vida. Miren, amigos, esto no es con el ánimo de ofender a alguien, pero nos vamos llenando de tantas cosas que no son importantes. Y el mismo Jesús en el Evangelio nos va a decir, hoy cuando celebramos a Santa Marta, 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 una sola cosa es importante. Andas inquieta con tantas cosas y María ha escogido la mejor de las partes y nadie se la quitará. A mí me parece muy peligrosa la espiritualidad Alexa. Alexa me prende la luz, Alexa me pone una canción, Alexa me paga una cuenta, Alexa llama a mi mamá, Alexa me prende el ventilador, Alexa me activa las alarmas, Alexa me hace todo. Y la tentación, queridos amigos, es que Alexa me maneje la vida para entrar en una zona de confort. Asimismo, queremos una vida espiritual cómoda, un Dios hecho a mi manera, a mi tamaño, a mi antojo, un Dios a control remoto, una espiritualidad construida según mi necesidad. Si por mí fuera, yo me iba para el centro comercial y compraría una espiritualidad que se adapte a mi necesidad. Un Dios al que yo desde la cama le pueda dar órdenes y Él me obedece. El peligro es que va quedando así anulada la ascesis, la vida de sacrificio, el esfuerzo cristiano, que es tan meritorio, queda anulado delante del Señor. Esa, queridos amigos, es la tentación del mundo de hoy. Con esta pandemia,
hemos entrado en la era de la virtualidad. Todo se hace por medio de un ordenador o de un celular. Aquí en mi parroquia la gente me dice, padre, qué rico seguir así. Yo por dentro digo, qué cosa tan terrible seguir así. La gente me dice, vea padre, vemos la misa desde la casa, en un sillón, acostados. Y saben ustedes lo que en última instancia nos está diciendo la gente. Es que rico una experiencia de Dios que me libere de sacrificios. ¿Saben ustedes por qué la misa vale tanto? Porque uno pone desde que se levanta el domingo a girar todo en torno a Dios. Entonces yo me despierto para Dios, yo me baño para Dios, yo me organizo para Dios, yo manejo para Dios, yo voy a la iglesia y me siento a esperar en Dios, yo celebro en comunidad a Dios. Pero cuando yo me quedo en la cama tirado en el sillón comiendo crispetas y tráigame un jugo y soy chupándome un helado y soy en la... ¿Qué sentido tiene eso? ¿Para qué ir a la iglesia si puedo tener a Dios en mi casa cuando yo quiera? El mundo de hoy no necesita espiritualismos. El mundo de hoy necesita espiritualidad. Por eso, queridos amigos, la espiritualidad cristiana es el Espíritu Santo en acción. Hablamos de una espiritualidad encarnada, ya que las espiritualidades etéreas son falsas y anestesian el momento, mientras que la espiritualidad de nosotros es encarnada. El Espíritu se encarna en nosotros y nosotros nos encarnamos en Dios. Esa espiritualidad cristiana es encarnatoria porque nos ayuda a hacer la voluntad del Padre. El Espíritu Santo acompaña siempre a Jesús, lo transfigura y lo guía siempre. Por eso, queridos amigos, la auténtica espiritualidad cristiana no es fuga, es inmersión, es meterse en la persona de Cristo. Para hablar de la espiritualidad del creyente, entonces tenemos que dar algo por sentado. Hay algo que nos tiene que quedar muy en claro, y es lo que la misma expresión nos sugiere. Escuchen, espiritualidad del creyente. Estamos hablando de un proceso espiritual en la vida de alguien que cree. Escuchen, proceso espiritual en la vida de alguien que cree. Lo primero es eso, entender eso, que solo es posible alcanzar una dinámica espiritual robusta, cimentada, firme, creyendo. Si yo no creo, yo voy a tener no espiritualidad, sino espiritualismos. Muchas veces yo me profeso un hombre creyente y a veces se pone uno a esculcar en el interior y se da cuenta que nos falta mucho para creer. Ni siquiera ir a misa habla de mi vida de creyente, porque yo conozco gente que no cree, que se sienta en las bancas de una iglesia para coger herramientas para luego levantarse contra Dios y contra la iglesia misma. No es eso. Amigos, el que no cree termina metido en espiritualismos. Creer me tiene que llevar a una verdadera y sana espiritualidad. Vamos a leer un texto muy especial que creo que nos va a ayudar a entender esto. Del Evangelio según San Juan. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: «¿Qué buscan?». Le contestaron: «Rabí», que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo: «Vengan y lo verán». Fueron,
vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Palabra del Señor. Miren, amigos, una verdadera espiritualidad, y vamos a tener esto en cuenta, se fija en Jesús. Dice el texto, mientras Jesús pasaba, Juan Bautista se fijó en él. Una espiritualidad cristiana centrada, sana, moderada, tiene la mirada puesta en Cristo. Qué peligro tan grande desviarse de ahí. Desviarse de ahí es caer en la tentación de espiritualismos. La experiencia cristiana de seguimiento del Señor, qué rico que me entendieran esto, la experiencia cristiana de seguimiento del Señor no es una experiencia complicada, amigos, es una experiencia simple, precisa, serena. Así son las cosas de Dios. Dios nos lo muestra en los evangelios aconteciendo en la calma, en la suave brisa. ¿Cuándo se complican las cosas? La espiritualidad de una persona se complica cuando desvía la mirada y cuando el centro deja de ser Cristo. Pónganse a pensar en este ejemplo que les voy a poner. La vida de un creyente no puede ser como un arbolito de Navidad. Nosotros compramos un arbolito y lo llenamos de cosas, le ponemos bolas, serpentinas, estrellas, luces, adornos, moños, bastones. Y todo lo que le ponemos termina tapando al arbolito. Así pasa con la vida de mucha gente. Se llena de tantas cosas que terminan ocultando a Jesús. Tenemos que estar centrados en Él y en nadie más. Una verdadera espiritualidad señala e indica a Jesús motivando seguimiento. Ese es el Cordero de Dios, dice Juan, y nos va a decir, los 2 discípulos lo siguieron. Una muestra evidente de una espiritualidad bien manejada es que refleja a Dios. Amigos, escúchenme, esto muy lindo. Hay personas que huelen a Dios, hay personas que transpiran a Dios. Estoy seguro que ustedes las conocen. Hay personas que muestran al Señor y eso es lo que se llama testimonio. Hay personas que con su manera de vivir, de hablar, de actuar, reflejan la obra de Dios en su vida. Son personas abiertas al don del Espíritu Santo. Por eso su espiritualidad es sanadora. Escuchen esto, me da risa. La espiritualidad de algunas personas es sanadora. Sus vidas lo sanan a uno. Son personas tan llenas de Dios que Dios se derrama por medio de ellas. Y una misión muy linda de una persona así que se ha dejado tocar por Dios es darlo a conocer. Juan Bautista, lleno de Dios, lo muestra. Ese es el Cordero de Dios. Tenemos que llevar mucha gente a Dios y hacer que otros sientan el entusiasmo, el ánimo que provoca el Señor. Un reto grande de parte de todos nosotros tendría que ser atraer a todos hacia Dios. Miren, amigos, hay personas que le muestran a uno al Señor cuando su vida es un testimonio desde la esperanza. Repito, hay personas que le muestran a uno a Dios cuando su vida es un testimonio desde la esperanza. Pero hay personas que le roban a uno a Dios. Escuchen, hay personas que le roban a uno a Dios cuando su vida está centrada en el castigo, en el pecado y en la condena. Amigos, por encima de todo eso está la gracia. Y una persona sana espiritualmente ve en todo la gracia y no ve en todo pecado. Hay que mostrar
a un Dios liberador y no a un Dios castigador. Hay que mostrar a un Dios de amor y no a un Dios terrible y lejano. Una verdadera y sana espiritualidad se inquieta por Jesús. Aquellos dos hombres están maravillados, están matados de la dicha, tanto que le van a decir: Maestro, ¿dónde vives? Cuando uno conoce de Jesús, la vida sufre un impacto tal como lo sintieron aquellos discípulos. Fue tanta la emoción, la alegría, el deseo, que no quisieron separarse de él. ¿A ustedes les ha pasado? Cuando una persona ahonda en la vida del Señor, empieza a moverse en las coordenadas de Dios y quiere averiguar más, y quiere investigar más, y quiere saber más, quiere llenarse más de Él, pues su vida es un abrebocas que deja sediento e insaciable a quien se ha topado con Él. Miren esto tan interesante en ese evangelio que acabo de leerles. Les va a preguntar Jesús: ¿qué buscan? La respuesta de ellos es muy interesante. No lo va a mencionar el evangelio, pero la respuesta es muy especial. Te buscamos a ti. No lo dice, pero pareciera que estuviera ahí guardadita. ¿Qué buscan? Te buscamos a ti, pero no nos diga nada. Más bien díganos dónde vives para buscarte cuando queramos. Porque no queremos a un Jesús de momento, no queremos a un Jesús de raticos. Queremos saber dónde vives para tenerte siempre. Una verdadera espiritualidad exige irse con Jesús. ¿Qué es lo que hace que muchas personas, dice el texto, se fueron con Él? ¿Qué es lo que hace que muchas personas, como nos lo cuentan los evangelios, se fueran con Jesús? Es algo que lo hace a Él diferente. ¿Qué será? Jesús tiene Espíritu Santo. Y ese Espíritu lo hace un ser bellísimo, lo hace una persona maravillosa, lo hace atrayente, un ser luminoso, lleno de paz, de serenidad. Cuando una persona se deja tocar verdaderamente por Dios y por su palabra, es capaz de posponer sus programas y sus proyectos. ¿Dónde vives? Y se fueron con Él y se quedaron con Él. Cuando uno conoce a Dios verdaderamente, es capaz de dejar muchas cosas a un lado. Una espiritualidad sana coloca a Jesús en orden de prioridades en el lugar número 1. Nada se compara a estar con el Señor. De ahí se entiende que la persona que es tocada por Jesús y asumiendo una verdadera conversión, sea capaz de vivir solo para Dios. A partir de ese momento, Dios se convierte en un compañero de camino. Una verdadera espiritualidad provoca permanencia en Jesús. Dice el texto, fueron y se quedaron con Él. La tentación más grande que puede llegar al corazón de una persona es un Dios momentáneo, ese Dios que tapa huecos o el Dios que aparece solamente en mis momentos de necesidad. Esas personas que le responden a uno, es que yo busco a Dios cuando me nace. Nada más interesante que una persona movida por el Espíritu Santo que sea capaz de permanecer en Dios. Ustedes saben esto que les voy a decir. Hay personas que cuando les va muy bien echan mano de Dios, pero cuando llega la prueba se sueltan de Él o viceversa.
una sana espiritualidad hace que la persona esté siempre con Dios, pues Dios no es un Dios cambiante, no es un Dios de fases, no es un Dios voluble, Dios es el mismo siempre. No sé si ustedes se preguntan por qué tantas personas se quedan con Jesús y se quedan con Él porque son capaces de descubrir que no hay nadie como Él. Solo Él, en un mundo de posibilidades, es la única posibilidad capaz de ofrecernos salvación, porque Él mismo es el Salvador. Los evangelios nos cuentan que un día se empezaron a ir las personas y los discípulos, y Jesús se acerca a unos con dolor en el alma y les dice: ¿también ustedes se quieren marchar? Y Pedro le va a decir: Señor, no, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? En un mundo de tantas posibilidades, nosotros no podemos cambiar a Jesús y no podemos negociar nuestra espiritualidad cristiana. Una verdadera espiritualidad incita un tiempo concreto de conversión. Miren, amigos, el Evangelio nos va a decir un detalle que a nosotros no nos importa. Sin embargo, nos lo dice el texto y nos lo dice porque es importante. Eran las 4 de la tarde. Amigos, esto tiene un significado muy bonito. Tiene que llegar el momento y a eso nos lleva una verdadera espiritualidad. A que llegue el momento en el que por fin nos decidamos por Jesús. Cuando el texto nos dice la hora, lo que nos está diciendo es que en esta historia contabilizada por los hombres hubo una hora en la que aquellos le dijeron que sí, se lo tomaron en serio y se quedaron con él. Preguntes esto: ¿cuándo va a ser ese día en tu vida? ¿Cuándo va a ser ese día en mi vida? ¿Cuándo va a llegar el momento en mi vida personal, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo? ¿Cuándo va a ser la hora en esas realidades donde yo me decida en serio por Jesús? Una espiritualidad sana lo conduce a uno a ese momento, a ese día donde podremos decir: hoy es el día de la salvación. O con Zaqueo podremos decir: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Amigos, ¿cómo tiene que ser la espiritualidad del creyente? La espiritualidad del creyente tiene que ser eucarística. No se entiende una persona que diga que cree, no se entiende una persona que diga que ama a Dios, no se entiende una persona que haga parte de un grupo pastoral y que no sea amante de la Eucaristía. Mi espiritualidad tiene que ser eucarística. Mi espiritualidad tiene que ser mariana. Tiene que estar también puesta en María, pero María no como Dios, María como intercesora, María como puente, María como la que me lleva al Señor. Mi espiritualidad tiene que ser operante. Yo no puedo ser un cristiano de brazos cruzados. Yo tengo que aprender a actuar, a operar. No solamente yo tengo fe, sino que también tengo obras. Y Dios se vale de los que creemos para trabajar y sostener el mundo. En esta pandemia, ¿usted qué está haciendo por los demás? Una pregunta interesante. Mi espiritualidad tiene que ser libre de escrúpulos. Amigos, cuando uno conoce a Jesús, uno deja a un lado el escrúpulo, porque lo más importante es Jesús, y Jesús no sabe de escrúpulos. Jesús es simple, Jesús es llano, Jesús es tranquilo, Jesús es sencillo, y yo soy súper complicado, yo soy súper enredado. A mí todo me causa escrúpulo en la fe. Tan interesante aprender a vivir una experiencia tranquila de Dios.
Todos espiritualmente nos equivocamos. Hay cosas que nosotros no manejamos bien, pero las vamos puliendo, las vamos entendiendo y nos vamos acercando al querer de Dios. Pero no seamos escrupulosos en la fe. El escrupuloso sufre mucho. Mi espiritualidad tiene que ser orante. Yo tengo que ser un hombre de intimidad con Dios, porque la espiritualidad se alimenta del espíritu y el espíritu me llega por medio de la oración. Es más, el espíritu me empuja a la oración. Mi espiritualidad tiene que ser de comunión. Amigos, yo no puedo decir que yo soy creyente y que yo soy un hombre espiritual si yo estoy peleado con mi párroco, con el papa, con mi obispo. Yo soy de comunión porque yo obedezco. Y aunque hayan cosas que yo no entiendo y cosas que no me gustan de mis sacerdotes, de mi obispo y del papa, yo entiendo que Dios está obrando por medio de ellos. Yo siempre he dicho una cosa: los párrocos que tenemos son los párrocos que están en el momento que tienen que estar. El papa que tenemos es el papa que está en el momento que tiene que estar. A veces nos puede hacer doler un sacerdote, el obispo, pero Dios está actuando por medio de ellos. Y eso se llama espiritualidad de comunión. Yo acepto al que esté de turno, porque en esa persona soy capaz de leer a Dios. Espiritualidad sacrificial. Amigos, estamos llamados a pequeños y grandes sacrificios. El mundo de hoy no quiere hacer ofrecimientos a Dios. El mundo de hoy no quiere mortificarse. El mundo de hoy no quiere renuncias. El mundo de hoy no quiere sacrificios. El mismo que Dios nos dice: yo no quiero sacrificios, porque los sacrificios que le ofrecemos a Dios no le agradan. Pero es interesante en este mundo aprender a hacer pequeñas renuncias a Dios, y cómo una espiritualidad sacrificial le va ayudando a uno a educar la voluntad y a tener criterio sano. Una espiritualidad profética. No nos dé miedo contarle al mundo la obra de Dios. No nos dé miedo contarle al mundo que Dios hizo un milagro en mi vida. No nos dé miedo dar testimonio. No nos dé miedo decir que hay algo que está siendo mal hecho. No nos dé miedo decir la verdad. Hay que aprender a decirla. Porque ser profeta no significa que yo digo las cosas como son porque yo soy así. No, señor. El profeta sabe ser prudente y aprende a discernir el momento oportuno. Una espiritualidad contemplativa. También tenemos que aprender a quedarnos callados y a veces en el silencio contemplar a Dios. Una espiritualidad que me lleve a entender e interpretar los signos de los tiempos. Amigos, yo tengo que interpretar lo que pasa. ¿Ustedes creen que esto es gratuito? Este virus que nos tiene a todos llevados y vueltos, nada es gratuito. No. Dios nos está hablando. Dios nos está sacudiendo. Dios nos está llamando la atención. Y una sana espiritualidad aprende a interpretar el querer de Dios, los signos de los tiempos en los cuales Dios nos está hablando y se está manifestando. Una espiritualidad tiene que ser alegre. Amigos, hay personas que viven una experiencia de Dios desde la amargura, siempre están haciendo mala cara, mirando feo, tratan a todo mundo mal, responden mal, nunca reflejan a Dios desde la alegría. Y por eso, amigos, si usted quiere conocer a alguien que tiene a Dios, esa persona es capaz de mantenerse incluso en la prueba con una alegría especial, un brillo en su rostro. Ese es el brillo de Dios. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga y gracias por permitirme compartir con ustedes este tema tan sencillo.